Gabriel Yesi nos acompaña con su columna jurídica y hoy, bueno, con mucho punto de contacto con la realidad. Gracias, Gabriel, por estar acá. Es un gusto, Charlie, como siempre. Bueno, contame un poquito desde el lado de la policía, ¿no es cierto? Porque hay mucha pregunta respecto de si los policías pueden hacer lo que están haciendo. Algunos dicen, sí, bueno, son ciudadanos como todos. Otros dicen, no, bueno, pero no es un ciudadano común. ¿Vos cómo lo ves? Mira, acá hay dos cuestiones para analizar. Una cuestión de fondo y una cuestión de forma. La cuestión de fondo es que los reclamos son válidos. Hace más de 30 años que la policía viene con salarios magros, con condiciones laborales inadecuadas, situación que parecería no haber sido vista en estos 30 años, o si fue vista, transcurrió por un camino colateral. Pero hay formas en las cuales las fuerzas de seguridad, acá y en el mundo, aún en el mundo sindicalizado, tienen. Y una de ellas es que jamás, de ningún modo, policía ni ninguna fuerza de seguridad puede hacer una huelga. Imaginemos que el servicio penitenciario haga huelga. Entonces abre las puertas, se escapan los detenidos. Imaginemos que Gendarmería haga huelga y transcurra la frontera ida y vuelta sin ningún tipo de control. Es decir, las fuerzas de seguridad tienen por su propia formación, por su propia estructura verticalista y la importancia y la ley orgánica que tienen dichas fuerzas, en ningún modo pueden llevar adelante reclamos masivos y menos que tengan que ver con una huelga. Los conflictos policiales, como estos que estamos viviendo hoy en Argentina, son altamente previsibles. ¿Y por qué digo eso? Y por eso me llama la atención que muchos de ellos, y el epicentro fue el jueves pasado en la provincia de Córdoba, que produjo un efecto contagio en el resto de las policías y en el resto de las fuerzas, no puede haber sido previsto. Me termina de ser demasiado difícil de entender. ¿Por qué? Porque la policía, el trabajador policial, el funcionario policial, tiene una mentalidad, una forma de pensar diferente quizás a otro trabajador de otra rama de cualquier industria o gremio. El primer descontento policial ahora o hace 30 años atrás se manifiesta a través de las radios. La policía tiene sistema de radio donde se comunica y vos se empiezan a escuchar a través de los sistemas de radio cuando hay alguna disconformidad. Con lo cual, que la onda viene mal. Hay una medición de temperatura, si te gusta nombrar de alguna manera, que los jefes, las fuerzas, los superiores, pueden ir pudiendo conocer de que algo se está gestando. En segundo lugar, los reclamos que plantean directamente hacia las autoridades políticas. Mucho se ha hablado estos días también en cuanto a la eventual posibilidad de que la policía esté sindicalizada. En orden a esto es dable decir dos cosas. En primer lugar, existe en la Corte un primer expediente del año 2010, que ingresó exactamente el 17 de diciembre del 2010, dentro de pocos días se van a cumplir exactamente 3 años. O sea, dentro de todo reciente. 3 años, y hay otro del año pasado, uno motivado en Río Negro y otro en la provincia de Buenos Aires, donde ya la justicia del trabajo, el Ministerio de Trabajo inicialmente, la justicia del trabajo en primera instancia y la Cámara Laboral le denegaron el permiso a estar sindicalizado, porque la ley argentina, la OIT deja librado a cada país la posibilidad de llevar adelante o no una sindicalización de las fuerzas policiales. Argentina no tiene previsto, no tiene permitido por la ley actual la sindicalización de la policía, ni tampoco lo tienen las leyes orgánicas que regulan la actividad policial. En segundo lugar, imaginemos lo que sería un sindicato policial, en el caso de que sea, cómo se elegiría el secretario general, a quién respondería, tendría... Además sería un sindicato armado. Un sindicato armado, de los cuales no existen en nuestro país, sí existen en otra región y ninguno permite el derecho a huelga. ¿A quién respondería? ¿Cómo esto alteraría o no la cadena de mandos? Porque imaginemos un sindicato donde presida un suboficial o un oficial de menor jerarquía que el jefe de policía, que es el responsable máximo de la autoridad. Que el secretario general fuera alguien diferente del jefe de policía. De una jerarquía menor, sin duda. Entonces, ¿cómo respondería políticamente? El jefe de policía debería triangular una operación con el secretario general para hablar con el poder político. En nuestro país realmente muy difícil de pensar. Es un chino. ¿Quién manejaría los fondos? Y son 250.000 policías en la... Aproximadamente son 200.000 policías en actividad, 55.000 en la policía bonaerense, algo así como 30.000 en la federal. Córdoba y Santa Fe le siguen en cuanto a 20.000 en cuanto a fuerzas y el resto de las policías. Argentina tiene una tasa interesante de policía, 6,5 cada 100.000 habitantes. El problema está que la provincia de Buenos Aires tiene 3,5, por ejemplo. Porque hay provincias que tienen menor cantidad de policías, pero mayor cantidad de policías, pero menor población. Imaginemos quién administraría los fondos del sindicato policial. ¿Qué perfil político, que la política siempre se entremezcla en esta cuestión, podría tener un secretario general? Es un tema para discutir, hay proyectos de ley, hay uno de Nito Artaza,
que se ha presentado. Hoy por hoy, por más que el proyecto de ley no solo debería contemplar la sindicalización policial, debería modificar la norma actual, que hoy no lo permite. Sí existen en Argentina y en otros países del mundo, en Argentina es un proyecto, una figura intermedia que es la figura del defensor policial. El defensor policial es una figura que juega en el proyecto en similar línea como es el defensor del pueblo. Claro. O como es el defensor penitenciario. Una autoridad estatal, elegida por ejemplo por acuerdo de las legislaturas provinciales, que haga de nexo entre la policía y el poder político. Porque ciertamente al policía no tiene con quién poder dialogar. El jefe de policía tiene su dependencia funcional, en este caso con el Ministerio de Seguridad. Pero no hay una línea política que permita tener otro tipo de diálogo. El gran problema acá se plantea con el tema salarial. Este es el problema, digamos. Córdoba, el hecho de Córdoba, que llamativamente los que miramos como espectadores esto decimos, si le iban a dar todo lo que la policía pedía, ¿por qué se llegó a la situación de los saqueos? Porque la verdad se le dio absolutamente todo. Sí, lo que pasa que, bueno, acá es opinión en caliente, ¿no? Me parece que justamente una cosa fue consecuencia de la otra, claro, ¿no? Si bueno, llevaron al gobierno de la provincia a un punto de... Claro, pero el gobierno de la provincia, y en este caso de Córdoba, y lo traspolo a todos los demás, ¿no pudo conocer con días de antelación que se venía un conflicto policial? Sí. Bueno, ahí estamos en lo que decías antes. Sí, porque primero porque hubo reclamos puntuales, y segundo porque hay una medición de temperatura que lo son los comisarios, que escuchan lo que hablan los suboficiales, esto se puede saber. En algún momento, allá por la década del 80, por ejemplo, Policía Federal, que quizás tenga un próximo reclamo, porque la Policía de Córdoba hoy se produjo un desbarajuste, primero presupuestario, no sé si los gobiernos provinciales por sí podrán hacer frente a este desbarajuste que le produjo este aumento. 10.000 pesos. Hoy de las policías provinciales. Mínimo de bolsillo. Por eso. Esto es un desbarajuste presupuestario. ¿Y un policía federal cuánto gana? Hoy un policía federal gana 5.700 pesos. De bolsillo. De bolsillo. Con 1.000 pesos más de plus si está en un destino operativo, por ejemplo en la comisaría. Un policía de provincia ganaba 4.500, ahora pasó a ganar 8.500, es decir, hoy. Mira, si va a pasar algo, no sé, pero que están dadas las condiciones para que... Hoy las fuerzas provinciales de seguridad policiales están ganando más que la Policía Federal, que Gendarmería y que Prefectura. Entonces, seguramente va a venir un reclamo de las fuerzas federales, es de prever que venga un reclamo de los servicios penitenciarios. Y ni hablemos después del resto del escalafón administrativo, docente y todo lo que tiene que ver con la administración pública. Acá dijimos, ni bien estalló lo de Córdoba, el mismo día que además, y estoy yendo un poquito a un tema lateral, se encendía una cuestión paritaria, ¿no es cierto? Porque obviamente esto pone un piso, digamos, y en la negociación de todos los gremios que vengan a partir de ahora, todo el mundo va a tomar como referencia o los 10.000 de Córdoba. En Buenos Aires están pidiendo 12.500. Correcto. Buenos Aires había previsto un incremento en el presupuesto, en este presupuesto que se trató, y finalmente este artículo no fue aprobado, que era un incremento, si no recuerdo mal, de un 18% en la tasa. Sí, exacto. Para los saberes. Porque los saberes policiales vienen retrasados hace mucho tiempo, y la cuestión estructural de la policía de recursos ciertamente también lo es. De hecho, ayer vimos en algunos lugares del conurbano que cuando festejaban, por denominar de alguna manera, el logro conseguido, tenían que empujar los patrulleros para arrancarlos. Sí, sí. Y esta es la realidad que se vive. Bueno, entonces, me contaban ayer desde Jujuy, y esto es la realidad de la policía, vos lo conocés, o sea, tenés que pagar el uniforme, te tenés que pagar la nafta del patrullero que manejás. ¿Dónde se ha visto? Bueno, esto, lo que hace... Francamente no se puede. Claro, pero llegamos a un momento, por eso yo creo que no lo escuché hoy, yo creo que es momento, quizás se esté dejando pasar para que esto se descomprima. Si este tipo de situaciones como la que se vive, por ejemplo, en Tucumán, mi hermano vive en Tucumán y hablé por teléfono, está muy preocupado en Tucumán está mal, Santa Fe está mal. Entonces, si esta situación de conmoción interna que hizo que varios gobernadores formulen a través de sus fiscales generales denuncias por el delito de sedición. De hecho, en La Plata, cuando empezaron los rumores de saqueo, el gobernador Scioli reunió con la procuradora, con María Carmen Falvo, a los 18 fiscales departamentales de la provincia de Buenos Aires. Y ahí sí lo hicieron sucesivamente cada uno de los gobernadores y de los procuradores generales de la provincia. Ahora, si este tipo de conmoción interna que se dio no dio pie para la convocatoria del Consejo de Seguridad Interior, ¿qué lo tiene que dar? Hay una ley de seguridad interior que prevé un comité de crisis motivado y generado por el Consejo de Seguridad Interior que atañe justamente a este tipo de cuestiones. No imaginemos una guerra, porque hoy este tipo de situación no se da. Esto es generalmente un estado de conmoción interna.
sumado a que si los gobernadores entienden, y esto será cuestión de prueba luego en materia federal en cuanto a la tramitación del expediente, si los gobernadores entienden que esto es un delito de conmoción y de sedición, estamos hablando de un ataque al orden constitucional. Sí, claro. Entonces, si ¿En el mundo cómo es esto, Gabriel? En cuanto a... más o menos, en general, ¿se permite la sindicalización? Bueno, estamos hablando de otros países. A veces comparar... Sí, la cultura Claro, influye. a veces compararnos con nosotros, con otros países, es como compararnos con Suecia, que cerró 3 unidades penitenciarias porque le sobraban lugares. Sí. A veces compararnos la ideología argentina, lo que somos los argentinos. Eso está claro. Aún comparándonos con Chile, te digo a veces, que tiene otro tipo de estructura. En el mundo, en Uruguay existe un sindicato policial, con una estructura... Uruguay tiene una menor cantidad de policía, pero existe la posibilidad de sindicalización policial. En Europa, España tiene, Francia tiene, Estados Unidos tiene. Son otro tipo de países. Uruguay también tiene otro tipo de estructura de pensamiento y de sociedad. Nosotros vivimos una sociedad... Esto no fueron saqueos. Estos son robos en poblado y en banda. Sí, así se denomina desde el punto de vista jurídico penal. Entonces, esto es algo que las policías hicieron. Previo a esto, los distintos gobiernos, y sobre todo el de Córdoba que dio el puntapié, se quedaron dormidos en este tema. Y empezó esta escala que, si el Consejo de Seguridad Interior no se reúne, a mi entender, es una opinión personal, y junto con los gobernadores y los jefes de policía da coto a esta situación, ¿cómo va a terminar esta situación? ¿Cuántos escalones más de muertes tiene que haber? Antiguamente, te decía, en la década del 80, ¿cómo hacía, por ejemplo, Policía Federal para ajustar sus salarios? Estaba, en ese momento, enganchado su haber con los sueldos del Poder Judicial. Con la Corte, exactamente. Sí. Entonces, a medida que la Corte aumentaba, solo aumentaba. Luego, en el gobierno militar, en todos los 30 años que tuvimos de dictadura militar, algún motivo hizo que algún jefe de policía cambie esto y opte porque en ese momento seguramente el haber militar era mayor, engancharse con los saberes militares. Y a partir de ahí empezó a quedar rezagado también el haber policial. Es una asignatura pendiente de los gobiernos el tratamiento del tema policial. Pero me parece que esta no es la manera policialmente de proceder, porque así estamos viendo las consecuencias. No, claro, obviamente. Una sociedad como la nuestra no puede circunscribirse y no puede estar ni 2 horas sin policía. Es más, la responsabilidad, más allá de los muchachos de la policía, de sus saberes y de los salarios a los que humanos a los que tienen derecho, una vez que vieron las primeras consecuencias de lo que estaba ocurriendo al no haber policía, tendrían que haber regresado rápidamente. Sí, también tendría que haber habido, a mi entender, una interacción previa. Yo creo que quizás se subestimó la situación policial. Se pensó que lo de Córdoba iba a ser mucho más sencillo de resolver y que en el corto tiempo y que no iba a escalar. Una vez que caló, es imposible de parar y hace que hoy veamos gran cantidad de ciudadanos armados. Armados defendiéndose. Obviamente. Entonces, el peligro cada vez es mayor y si no se ataca el problema, ¿cómo solucionamos esto? Hay que hacer la proactividad de convocar porque se va a ir replicando. Ayer escuchaba que el servicio penitenciario de la provincia y es probable porque el servicio penitenciario federal tiene un haber básico de 9.000 pesos. Entonces tiene un haber básico destacable dentro de lo que comparado son. Comparado con. Exacto. Pero el servicio penitenciario de la provincia tiene la mitad. Entonces, es momento de sentarse en una mesa, agarrar un papel y lápiz, poner toda la lista de la fuerza de seguridad y empezar a trabajar en el equipamiento y en mejorar los saberes y en lo que antiguamente se hacían las fuerzas y era muy saludable para contener, porque hoy muchos oficiales de la fuerza viven en zonas carenciadas también, no solamente lo viven otro tipo de ciudadanos. En algún momento, un buen elemento, más allá de atender y tener bien equipados los hospitales donde se atienden el personal de la fuerza, eran los préstamos donde se construían barrios. Sí, que la policía viva separada. Y se le daba viviendas, donde la policía se da una vivienda digna, y eso contribuye a que el policía tenga la tranquilidad de la federal, de la provincia y de donde sea, de tener a su familia en un lugar tranquilo. Se le daba en su momento posibilidad de becas en las escuelas. No hay que pensar solo... Hay que conocer la mentalidad policial. No hay que pensar solo en el haber de bolsillo. Hay que pensar en la atención en el hospital, que es un gran dato, y también todo lo que tiene que ver con lo familiar. Gabriel, como siempre, un placer. Y está bueno seguirlo, este tema, porque no solamente es el tema del salario, del dinero que uno se mete en el bolsillo.